Cuando crees haberlo visto todo, es cuando realmente comienzas a ver. A 3.200 metros de altura, en un lugar inimaginable, con un personaje fuera de serie, le doy la bienvenida a un capítulo en Más Arte, Más Ciudad. Con ustedes, Tomás Lozano. Bienvenido, Tomás. Gracias, John. ¿Cómo has estado? Bien. Principal rasgo de tu carácter. Espontáneo. ¿En qué crees? En el color. ¿Qué te gusta hacer? Cocinar, pero cocinar el color. Es al final, una pintura es al final una salsa en que uno la degusta. Y la degusta no por el sabor, sino con el gusto de la vista. Y ahí uno se va introduciendo y a través del tiempo le va colocando los condimentos. Y cada vez ese condimento es más especial, más rico, más color, más textura. Y entre esa textura y ese color es donde está la alegría de la vida. ¿Cómo te lo saboreas? Cuando la termino. ¿Para quién pintas? Para nadie. Para mí. ¿Qué te hace feliz? Terminar la obra. Porque la quiero terminar para empezar otra. Porque esa me cuenta una historia. Y esa historia uno la quiere mejorar. Pero muchas veces para mejorar esa historia uno pasa por unos episodios que no le gustan. Entonces sigue uno en esa... Y a veces tardo 5, 10 años mejorando esa salsa, hasta que de pronto veo una chispita y ahí empieza una nueva cocina. Entonces empieza, ya no es de color rojo, sino es de color azul. Y en ese color azul uno encuentra otras variantes. Y emocionalmente en el transcurso de 10 años, pues uno ha tenido unos procesos de altibajos y eso se va reflejando en el cuadro. Entonces uno encuentra a veces en los cuadros zonas oscuras, zonas de dolor, zonas de alegría, y eso va complementando esa nueva salsa. Y ahí es donde uno se llena, y ese llenar hay que volverlo a desocupar. ¿Tu mejor plato? Yo creo que es el espacio. El espacio, por ser arquitecto, digamos, es la esencia de la existencia mía, porque al final todos miramos la obra como algo plano, pero así sea plano, ese plano tiene que tener volumen, y el volumen es donde está el espacio que vivimos y que convivimos y que compartimos y hacemos familia y hacemos amigos y hacemos pareja. Entonces eso se tiene que reflejar en lo que uno haga, y eso es como la base del sustento de la familia del color. ¿Qué tratas de transmitir con tu obra? Felicidad. Felicidad y básicamente es transmitir el trópico, o sea, lo caliente, lo efervescente que es el trópico, y es tan sutil el trópico que a veces nosotros no alcanzamos a tocar el trópico. Y una de mis pasiones es tomar fotos al atardecer, todos los días durante, creo que todos los años de mi vida, porque yo puedo ver el verano, el invierno, la primavera y el otoño perfecto. Lo que pasa es que es tan sutilmente y eso acrecienta los sentidos. Entonces, cuando yo veo el atardecer, es como acabar un día como una gallina. Ya es hora de subirse a dormir, pero ese reposo, ese dormir en la pintura es lo que nos da la grandeza del espacio. Entonces nosotros podemos creer en algo inmensamente o en algo extremadamente, inmensamente grande, pero un pintor no puede tener límites, nunca. El color no puede tener límites y el espacio no puede tener límites como los atardeceres. Entonces uno puede ver el recorrido del sol
si lo está siguiendo todos los días, y uno ve cómo el sol le viaja a uno como un abanico. Y eso es un placer visual. ¿Cómo asocias lo espiritual con el oficio? Van cogidos completamente, porque hay una fuerza interior, yo le llamo fuego interior. Esa es una fuerza que uno como artista, como creador de algo, lo trata de plasmar, porque uno siente esa necesidad de que hay que colocarlo de alguna manera en algo, así sea colocar una puntilla con un martillo, pero si uno lo llena de esa fuerza interior, pues uno puede llegar a poner 10 millones de puntillitas y formar una obra de arte y no le importa a uno cuánto tiempo duró, porque desaparece en esa vida espiritual el espacio y el tiempo. Entre esta vida ermitaña, aislado de la sociedad, en una montaña incógnita, en un lugar tan lejano de todo, ¿qué hizo con el ego? No sé, yo creo que el ego se quedó hace mucho rato sentado esperándome. Y creo que una de las condiciones de la vida espiritual mía, al ser yogi, lo primero que uno aprende en la escuela es dejar el ego de lado, porque es el principal causante de estar uno entre una cárcel. El ego lo pone uno entre unas rejas, lo limita, y entre más grande sea el ego, las rejas son más estrechas, la luz se acaba. Entonces el ego es un antiartista, no puede convivir con un creador, porque el creador tiene que ser libre, tiene que sentir la grandeza de lo más grande y de lo sublime. Y para mí eso es la vida espiritual, ¿no? La vida espiritual no se cuestiona. Entonces mi obra, al final, a mí no me importan las críticas, porque es que esa es mi vida espiritual, y lo espiritual no se cuestiona, como una buena oración. Vida artística, vida espiritual, y hubo un momento de tu vida profesional, acompañamiento también en esculpir a ciertos personajes y sociedad. Sí, sí. Ese es, digamos, la parte rica de pintar, porque la sociedad, como yo la concibo, y yo la concibo en el indígena y en el campesino, esa es la base de nuestro país, y la fuerza laboral es campesina. Aquí la manera que podamos entender que la fuerza laboral no la podemos limitar, y como arquitecto esa ha sido mi lucha. Hacer arquitectura no es hacer una casa con mucha plata, porque lo que vale el material para una casa costosa o lujosa vale lo mismo para una casa que sea popular. Entonces, el hecho de tener un ladrillo es el mismo ladrillo, no se diferencian en nada. Entonces, para mí la arquitectura es cuando uno llega a la esencia de la sociedad y comparte con ellos el espacio. Entonces, mi arquitectura fue siempre en el campo, y cuando estuve en la ciudad haciendo arquitectura, no lo hice como arquitecto creando espacio, sino lo hice en el lado hospitalario, creando espacio para el dolor de la gente que llegaba, y gracias a la pintura, los espacios que arreglé, porque no creé una clínica, sino arreglé el espacio en esos sitios, la gente podía relajarse al menos un 5% más de la angustia que llegan a eso. Entonces, como arquitecto participé con la sociedad en esa descarga del dolor a través de los colores en los espacios donde esperan los resultados, donde esperan un diagnóstico o donde esperan un resultado de algo que los ha mantenido en un estado tenaz. Entonces apliqué
en esos sitios que a veces parecen cámaras de muertos, el color, la pintura, figuras que de alguna manera relajaban a las personas. Y como arquitecto me siento completo por haber cumplido esa labor. ¿Y en la escultura? Y en la escultura pues hice varios edificios, diseños míos, y es una escultura que al final se vuelve orgánica, pero el escultor pienso que no puede llegar a lo que debe llegar en el caso de la escultura como la conocemos, como un objeto que podemos mover, mientras que un edificio no lo podemos mover. Entonces el error en un edificio es costosísimo. En cambio, el error en una escultura es un problema monetario, que me salió y la destruyo. Entonces, cuando yo bajo a la escultura, bajé a mi obra que duré mucho tiempo, que son las campanas, a través del sonido, como un objeto que produce algo espectacular en un espacio con mucho ruido. Tú tocas una campana y la gente hace silencio. Entonces, trabajé mucho en esa cosa para no llegar al error de ser un escultor, sino creer en el espacio con el sonido. Adentrémonos un poco en la pintura, que esta marca la diferencia a todas las demás técnicas, y lograr capturar en las cámaras la sensación que recrea es algo complejo. Sin embargo, siendo propio de esta técnica, puedes describirnos cómo y qué despierta tu pintura. Tengo que ser matemático como arquitecto y no una matemática tenaz. Pero es muy simple. Cuando uno mira el espectro cromático, uno sabe que los rayos van de el infrarrojo al ultravioleta. El ultravioleta, digamos, es el color más bajito y el infrarrojo es el color más alto. Entonces, cuando tú aprendes a separar los colores espacialmente, así sea plano, tú vas a diferenciar cómo la profundidad no la da la perspectiva, sino el mismo color y la frecuencia del color producen esa profundidad. Y eso se llama visión estereoscópica. Entonces, cuando uno utiliza esa visión estereoscópica, encuentra que los colores nunca se juntan si no hay un espacio. Entonces, el cerebro básicamente tiene unos conos, y son 3 conos. Eso es literario, ¿no? Figurativamente los conos. Entonces, el primer cono capta el rojo, el segundo cono capta el verde y el tercer cono capta el azul. Pero la parte magnética del cerebro es la que combina y crea una imagen con el resto del espectro. Igual que una cámara. La cámara capta 3 colores. Cuando tú haces litografía son 3 colores y el resto se producen en su combinación cromática. Entonces, la esencia de la visión estereoscópica es que tú permites manejar 3 colores básicos y de ahí arranca todo el fenómeno. ¿De dónde surge este sello artístico? Ese sello nace básicamente de ser yogi, porque cuando uno entra a la meditación, pues le dicen a uno: siéntese, póngase así, haga así, y voy a decir una palabra, y un montón de huevonadas que al final lo que hacen es confundirlo a uno, porque yo no nací en la India, yo nací fue aquí en el yagé. Entonces eso me llevó al yagé, y en el yagé, en el caso mío, el sonido fue el que empezó a tener una vivencia espacial, y fue cuando empecé a buscar cómo plasmar eso, pero no producto del yagé, sino es tan maravilloso el sonido que tú tratas de llevarlo al color para crear espacio. Entonces conformas unos espacios de pleno color, y ahí es donde está la esencia del yagé para mí, que es el valor espiritual de nuestra cultura. ¿Descendiente alguna? No, de campesinos.
¿Y qué te inclinó hacia hasta esa ideología mística, de probar el yagé y adentrarse, instruirse, retroalimentarse con este? Por arquitecto. Y ahí es donde va la historia de la escultura. En arquitectura, o un buen arquitecto, para mí no es el que dibuja un plano o el que tiene la genialidad de hacer, sino es de entender todos los sistemas que conforman ese aparato que se llama un edificio o una casa. Tienes que ver con el agua, tienes que ver con la energía, tienes que ver con la luz, tiene que ver con el sol, etcétera. Son tantos elementos y te vuelves un director de orquesta. Entonces manejas muchos campos, y pienso que los arquitectos, cuando nos adentramos al mundo del arte, manejamos muy sutilmente esos elementos. Entonces, las técnicas, no, uno no necesita ser técnico electricista para ser arquitecto, pero sí necesita comprender lo básico de la electricidad, de la hidráulica, entonces lo básico, ¿cierto? Y lo mismo en la pintura. Entonces uno sutilmente va cogiendo esas herramientas y va aprendiendo los lenguajes de las mismas herramientas, como coger un palustre, como coger un cemento, como coger una arena. Entonces uno coge el acrílico o coge el óleo y lo pone sobre una superficie y uno empieza a crear, ¿no? Entonces uno lleva esa ventaja de tener esa capacidad de dirigir. Entonces uno termina siendo un director de su propia obra. ¿Dónde quieres llegar con tu obra? Creo que lo había preguntado ahora, pero es esta pregunta enrutada al tema como del coleccionista. O sea, no hablemos del costo, del valor, del facturar, sino de la apreciación de lo que transmites y plasmas en tus pinturas. ¿Por qué hay que coleccionar obra de Tomás Lozano? No, no hay que coleccionar. Pero porque crear la Voy a necesidad. explicar. Una de las cosas que he hecho de mi obra es que la he regalado, la mayoría de mi obra. Y yo siempre he comparado lo mismo. A veces uno ser artista, pues en la sociedad lo tildan a uno de loco. Así sea músico, lo que sea, esa mierda no produce nada. No. Pienso que cuando yo regalo un cuadro, es como yo regalar una flor. Entonces, según la persona que llega a mi taller o que yo encuentre en la vida, yo sé qué le puedo dar a ella que yo he creado. Entonces yo no le puedo regalar un edificio, porque eso vale. En cambio, un cuadro que al final cuesta, pero como arquitecto entendí los acrílicos. Entonces los acrílicos me dan la oportunidad de ser mucho color. En cambio el óleo le da la oportunidad de usted ser muy chiquito por el costo. Entonces mi escuela, y he tenido muchos alumnos, es enseñarles a que sean libres en la pintura. Que esa libertad de hacer un cuadro, no por hacerlo en 5 segundos, sino la felicidad de que alguien pueda tener mi cuadro, pero porque yo se lo regalé. Entonces es regalar unas flores. Entonces toda mi vida, digamos, he entendido el valor del trueque. Entonces mi trueque es por alguien que se fascinó y yo digo, tengo un cuadro para usted, y de mi casa salen con cuadro. Y eso es más valioso que pagarle o a un psicólogo o a un psiquiatra. Entonces lo que yo me gasto en una consulta me lo gasto en este cuadro y a alguien se lo regalo y encuentra. Y me han pasado cosas maravillosas, que de pronto a los 15 años o 20 años me invitan a algún sitio. Y yo en un caso específico dije, cuando entré yo vi un cuadrito a la entrada y dije, wow. Uy, este cuadro, qué berraquera. Y bueno, me senté y yo voy a ir al baño y me fui otra vez a ver el cuadro. Cuando yo lo vuelvo a mirar, digo, uy, hijo de puta, este man me gana a mí, mano. Bueno, entonces nos sentamos a almorzar y yo pregunté, oiga, ¿de quién es ese cuadro? Y me dijeron, suyo, huevón. Y yo, ¿cómo así? Entonces yo fui y lo descolgué y miré por detrás. Claro, habían pasado 20, 25 años y yo ya no me acuerdo de cuadros porque ha sido tantos años, 53 años pintando. Entonces uno, ¿qué? ¿Guarda? No, guardo lo básico que me muestran a mí el proceso,
que he tenido para hacer la mejor salsa, la mía. ¿A quién tienes como referente? ¡Wow! A Monet, ¿Algo otro? Van Gogh. Los impresionistas. No, esos dos. ¿A quién de una u otra manera aplaudes, elogias? Yo creo que a los ciclistas, ¿Por qué? por el color con que se visten, ¿Te gusta el color en toda su expresión? en toda la expresión. Entonces, hay una cosa interesante en los ciclistas que también está en mi pintura, que es el ciclista cuando corre una competencia internacional, yo como espectador me visto de colombiano. Y el ciclista se pone una camiseta como una valla y él vende esa valla, pero él dentro de la camiseta es colombiano. Entonces cuando uno ve eso, es engrandecerse de ser colombiano o ser latino o como uno lo quiera. Y cuando yo hago mis obras es lo mismo, es engrandecerme de ser nativo aquí, del trópico, de este montaña, de un bosque primario nativo, de la lluvia, del frío. Entonces, eso es la esencia de la admiración. Entonces, por eso me encantan los ciclistas. ¿Qué te gustaría que te preguntara bajo el lente Más Arte, Más Ciudad? Tener la curiosidad de conocer una persona que no tiene nada que ver con el arte, me totea la risa, John, y me hace sentir no lleno, porque eso es falso, ni porque este sea un programa, sino poderle comunicar al que vea el programa de que la libertad es el valor primero de ser artista, es la libertad. Eso es el arte para ti. Sí, la libertad. Total. Total. Hoy, ¿en qué estás trabajando? Hoy estoy trabajando en una cosa que es más llegada a la escultura, pero a una escultura funcional. Entonces me he dedicado a la carpintería que lleve la pintura y que cree color. Y que además la persona que tiene ese elemento o ese mueble o ese asiento sea totalmente de esa persona, no de nadie más. Entiendo que hoy en día el arte se mueve en una cosa que se llama NFT, ¿no? Sí. Entonces yo pienso que mi obra es eso, el NFT, no en token, sino esto es en un valor de trueque. Sí. Llámese como se llame. Tomás, tristemente se nos acaba el tiempo. No quiero despedirme de este programa sin antes darte las gracias por abrirnos el espacio de tu estudio, de tu vida y obra, de descrestarme de una manera fascinante con el color, con poderlo ver sin ningún tipo de ayuda virtual o tecnológica, palpable y vibrar, brincar, flotar. Es una técnica que jamás había visto y que realmente es de un gran maestro, una mente brillante. Gracias por hacer parte de Más Arte, Más Ciudad. Te invito a que hoy despidas el programa. Gracias, John. Y detrás de cámaras a Omar. Definitivamente, estas son las mayores bondades que brinda el arte. Conocer personajes y obras extremadamente extraordinarios, sencillamente extraordinarios. Sigan conectados con Más Arte, Más Ciudad.